Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es jueves 18 de mayo del año 2023 y estamos comenzando el día de hoy con una primera sesión de una serie de sesiones que tendremos semanalmente todos los jueves a las 8:30 de la noche en horario pacífico, que para nosotros eso significa el horario de Mazatlán, para los que quieran poner sus relojes más o menos en coordinación. Estamos en el uso horario -7, de acuerdo al meridiano de Greenwich, y eso implica que para algunos que andan por ahí conectados a estas horas desde Argentina, desde Ciudad de México, desde Guadalajara, desde Sinaloa, y bueno, otros más aquí en el contexto más inmediato, pues estaremos entonces en usos horarios distintos, y vamos a intentar entonces tratar de ser muy precisos en el horario para no desvelar demasiado a la gente de Argentina, que sabemos que además estamos en jueves, el viernes es laboral también allá, y eso implica todo un esfuerzo, pero lo vamos a intentar hacer entonces. Y si me permiten, quisiera orar por cada uno de nosotros y que ustedes también oren por mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú haces y quieres hacer en cada uno de nosotros. Señor, entendemos que tu palabra es verdad y que es a través de tu palabra, Señor, que tenemos revelación, que tenemos entendimiento de todas las cosas. Pero te pedimos, Señor, que tu palabra sea aderezada con tu espíritu. Porque la letra sola, Señor, mata. La letra sola, Señor, destruye. Necesita ser tu espíritu el que traiga viva, el que avive, Señor, nuestros corazones, el que traiga, Señor, restauración a nuestro entendimiento, el que transforme lo que somos y lo que hacemos. Gracias, Señor, porque todas estas cosas son por tu bendita misericordia, y te pedimos, Señor, que seas tú entonces el que sea glorificado en cada cosa que nosotros hagamos, Señor. Lo haremos para que sea tuya la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si alguna vez alguien preguntara por dónde va a empezar Pablo Cancino con alguna clase que es clase número 1, yo sé que algunos de ustedes casi podrían predecirlo ya, ¿sí? Y entonces nos vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Por qué Génesis capítulo 1, verso 26? ¿Por qué es el versículo favorito del pastor? Pues realmente tiene que ver con que Génesis 1:26 es la primera ocasión en la Biblia en donde se habla acerca del ser humano. Y es fundamental entonces que nosotros entendamos que cuando Dios habla algo la primera vez, entonces eso nos crea una pauta hermenéutica para la interpretación del propósito de la voluntad de Dios. Y entonces Génesis 1:26, Dios hablando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, y comienza entonces a describir la creación. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y cuando dice toda la tierra, ya no se está refiriendo entonces solamente a los seres vivos, se está refiriendo entonces, bueno, por supuesto, a las plantas, pero también se está refiriendo al reino de fungi, los hongos protista y monera, que son virus, bacterias, seres microscópicos, todo lo que está sobre la tierra, todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, aunque la gente que ha estado escuchándome desde hace tiempo y ha escuchado muchas veces cuando hablamos de este versículo, quiero decir aquí algo fundamental. Ciertamente decir Dios nos creó a su imagen, esto es conforme a lo que Dios es, a su semejanza, conforme a lo que Dios hace,
para que entonces, número 3, podamos tener autoridad, que son las 3 cosas que está diciendo Génesis 1:26. Lo vuelvo a poner. Noten ustedes, por favor, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y vamos a interpretar entonces que Dios está diciendo, quiero que tengan la misma naturaleza de lo que yo soy. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Eso lo dijo Jesús a la samaritana sentado aquí en el borde del pozo en Juan capítulo 4. Dios es espíritu y nos hizo espíritu a nosotros. Cuando dice conforme a la semejanza, está hablando de potencial, está hablando de la capacidad de hacer las cosas que Dios hace con las limitaciones propias, por supuesto, de ser criatura y no creador. Cuando en Juan 14:12 Jesucristo le dice a los discípulos, las cosas que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre, está diciendo en esa semejanza, de esa misma manera, de esa misma forma en que yo hago las cosas, ustedes las pueden hacer porque ustedes también son hijos de Dios como yo soy hijo de Dios. Y la tercera cosa dice, y señoreé. Y señorear significa tomar la autoridad. Ejercer entonces en el nombre del Padre la autoridad que Dios le ha dado al ser humano. Pero entonces es importante aquí centrarnos en la primera palabra, porque la primera palabra en Génesis capítulo 1:26 dice 3 cosas: imagen, semejanza y señorío. Pero cuando en el verso 27 retoma la idea, la única palabra que está repitiendo es la palabra imagen, que es la primera de las 3. Creó Dios al hombre a su imagen, conforme a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero, ¿qué implica decir la imagen de Dios? Y a mí me gusta mucho cuando hay la necesidad de enseñar algo una vez más, porque Dios nos revela en los corazones cosas que no habíamos visto de una cierta forma. Cuando estamos diciendo que el hombre fue hecho a la imagen o para ser la imagen, imagínense ustedes, por favor, en algún momento, un aparato que fue inventado a finales del siglo XVIII, finales del XVIII, más bien a finales del XIX, perdón, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por un francés que se llamaba Darreguet. Y entonces, este aparato que él estaba inventando era una caja cerrada que tenía una lámina que le ponía un compuesto de una mezcla de plata, de óxido de plata, y que cuando en una pequeña abertura que tenía esa caja se abría, entraba un haz de luz, y ese haz de luz, al impactarse sobre la lámina que tenía, creo que era bromuro de plata, resulta que la imagen de lo que estaba afuera quedaba grabada en esa placa. De ahí viene el principio de la fotografía. Y entonces, imagínense ustedes por un momento, nada más, por favor, que Dios dijera, el ser humano va a hacer una fotografía mía. Voy a representar en el ser humano lo que yo soy. Pero eso implicaría la necesidad de que el ser humano estuviera en un encuentro constante con él. Porque aunque el daguerrotipo, esta cámara primitiva, era capaz de poder captar una imagen, pero la única forma en que la podía captar era dejar la caja el tiempo suficiente y que la persona que iba a tomársele la imagen no se moviera, para que entonces quedara grabada en la placa la imagen de aquello que estaba siendo expuesto.
Si se movía, la imagen saldría difusa. Y si se iba, por supuesto que quedaría un vacío. Nosotros fuimos hechos para ser la imagen de Dios desde el principio. Pero eso implica decir que somos imagen, significa que tenemos la necesidad de buscar pasar el tiempo necesario y suficiente para que aquello que está puesto delante de nosotros se grabe en nosotros. Esto que estoy diciendo pareciera que es una idea, siempre me burlo un poquito del Pablo Cancino y digo, bueno, parece ser como que el tipo a veces está como que medio saturado de otras cosas y por eso se le ocurren algunas cuestiones media raras, pero no, afortunadamente hay versículos suficientes para que ustedes los mediten. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, observen por favor una vez más cuando dice el apóstol Pablo, por tanto, nosotros todos, noten ustedes que no hace excepción de personas, los seres humanos, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciéndonos aquí? Lo que está diciendo es que nosotros, que fuimos hechos para ser la imagen y por alguna cuestión no logramos serlo, a causa del pecado, a causa del distanciamiento con Dios, a causa de la muerte espiritual, cualquier razón que ustedes me quieran dar. Pero todos nosotros que fuimos separados por nuestras decisiones de la gloria de Dios, para poder ser entonces transformados, necesitamos estar cara a cara, dicen los hebreos, epanim, rostro con rostro, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y si estamos entonces en ese encuentro cara a cara, seremos transformados de gloria en gloria en la imagen de lo que tenemos enfrente, en la imagen de aquello que hemos puesto delante de nosotros. A mí no deja de sorprenderme entonces cómo cuando Dios nos dice las cosas nos las puede decir de una manera tan sencilla, pero al mismo tiempo se vuelve tan compleja para nosotros. Porque entonces resulta que siendo un proceso que implica estar allí, a veces nosotros no lo alcanzamos a ver. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, en el verso 1 y 2. Efesios capítulo 5, en el verso 1 y 2. Nos va a decir el apóstol Pablo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero noten ustedes, imitador significa alguien que está viendo lo que el otro hace y está replicando sus actitudes. La única manera en que tú puedas imitar a alguien es estando cara a cara, viéndolo. Porque tú no puedes imitar lo que no has visto. Tú no puedes reproducir en tus actos lo que nunca has presenciado. Entonces, ¿cómo aprendemos los seres humanos? Por imitación. De hecho, es por imitación que aprendemos a hablar un idioma. Es por imitación que aprendemos las actitudes. Es por imitación que aprendemos a diferenciar quiénes somos. Y este asunto de imitar, o sea, de estar revisando lo que el otro hace, será la base precisamente de todo este aspecto que queremos decir en cuanto a la restauración. En Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 11, si me acompañan, una vez más el apóstol Pablo nos va a decir, sean imitadores de mí, así como yo
de Cristo. Y el apóstol Pablo entonces está insistiendo en este aspecto que acabamos de comentar hace un momento. La única forma en que una persona es transformada es estando cara a cara, poniéndose en la condición de ser afectado frente a frente por aquello a lo cual se quiere convertir, en lo cual se quiere transformar. Filipenses capítulo 3, verso 17 nos dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y por último, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, en el verso 6, nos va a decir: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir que la única forma en que el ser humano llegará a ser lo que Dios quería que fuera desde Génesis 1:26, imagen, es estar en esa relación cercana, en esa relación donde yo puedo ver al otro y donde al ver al otro puedo imitar al otro. Imitar es hacer lo que el otro hace para terminar transformándome en lo que el otro es. Ahora, ¿cómo lograr entonces entender el gran conflicto que tenemos con lo que significa la vida espiritual? ¿Por qué he tenido que comenzar por allí? Pues porque resulta que hay muchas personas que dicen que la restauración en el cuerpo de Cristo no es lo conducente, lo más adecuado. O sea, yo sé que 2 Corintios 5:17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo digo, es cierto, eso es verdad. La palabra lo dice y es verdad. Pero hay un problema, dice, el que está en Cristo. Y hay áreas de la vida de las personas que no están en Cristo, que siguen todavía en un pasado donde eran la vieja criatura, así lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y que entonces, sin vestirnos de la nueva criatura, sin vestirnos de las cosas que Dios quiere hacer, seguimos bajo los mismos preceptos, con los mismos pensamientos, con la misma manera de pensar y de ser. Y entonces vamos a tomar esta idea fundamental. Imitar significa revisar al otro, hacer lo que el otro hace. Pero para hacerlo yo necesito entonces estar viendo, ¿sí? Estar entendiendo lo que el otro hace. Y esto nos pone entonces en una situación importante. Y esa situación importante es: ¿cómo sé quién soy? Esa es la pregunta fundamental para muchos en el cristianismo que no ha sido resuelta. ¿Cómo sé quién soy? Porque cuando nosotros conocemos a Dios, al conocer a Dios, Él nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Porque las relaciones son relaciones de mutua afectación. Yo sé que Dios es Padre, sí, pero es Padre en medida que yo me transformo en mi concepto, en mi relación a hijo. Jesús es el Salvador en medida de que yo me transformo en la persona en que debe ser salvado. Si yo no acepto entonces mi cambio de una persona perdida a una persona que puede ser salvada, entonces Jesús no es mi Salvador. Las relaciones entonces afectan bilateralmente la manera en que percibimos al otro y la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Yo sé que podría haber comenzado predicando en esta mañana de quién es Jesús, sí, pero el problema es que yo no puedo percibir a quién es Jesús sin entender que ese percibir a Jesús me cambia a mí. Y hay tres visiones entonces cuando nosotros leemos la Biblia. La primera visión es una visión
teológica. Teológico significa que estoy percibiendo a Dios como Dios. Estoy entendiendo quién es, estoy entendiendo la forma, no solamente en que transforma todo lo que Él es y hace, sino la forma en que yo lo percibo. La segunda visión es una visión cosmológica. Esto es, ¿cómo es que existe este mundo? ¿Por qué existe esto y no solamente nada? ¿Por qué esto que existe tiene una aparente intencionalidad? Aunque habrá quienes digan que la naturaleza no tiene intención, simplemente es mera existencia. Pero ¿cómo entonces todo esto que Dios hizo, si tiene una intencionalidad, esa intencionalidad nos permite a nosotros como seres humanos existir dentro de ello? O sea, si el mundo no fuera lo que es, con las condiciones que tiene, nosotros moriríamos en un santiamén. Y entonces la tercera visión es la visión antropológica. Y cuando hablamos de antropológico, estamos hablando con relación al ser humano. Cuando hablamos de pecado, entonces, no podemos quedarnos solamente en la parte teológica, porque Dios no peca. Y no se entiende el pecado sin la parte humana del ser, que es siendo criatura y habiendo sido hecho para ser imagen y semejanza, se aparta de su creador. Entonces, siempre vamos a estar trenzando estas tres ideas entre lo teológico, lo cosmológico y lo antropológico para entender entonces de una manera global, compleja, cómo interactúan estas tres dimensiones. De tal forma entonces que cuando nosotros estamos pensando en lo que es, cuando yo me comparo con otro, si somos iguales diría idem en latín. Idem significa lo mismo. Idem significa igual que. Y entonces, de idem vienen idempitas, o sea, la identidad. Identidad significa un acto de reflexión entre lo que el otro es y la semejanza o diferencia que tiene para conmigo. La identidad es fundamental porque cuando nosotros hablamos de identidad, de lo que estamos hablando es algo que me marca profundamente, porque me permite ubicarme en el mundo. Entonces la identidad me genera un espacio cosmológico. O sea, yo sé que soy un ser humano, yo sé que no soy un árbol, yo sé que no soy un batracio, yo sé que no soy una piedra, sé que tengo características que me llevan entonces a tener posibilidades de acción, porque al compararme con otros y ver que los otros son diferentes, eso me ayuda a entender entonces mi capacidad, mi potencial. Ahora, esto que estoy diciendo, aunque suene aparentemente muy filosófico para alguno, en realidad, ¿sí?, de lo que estoy hablando es de Génesis capítulo 2, en el verso 19 y 20. Dice de esta manera: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que les pusiera nombre, para que viese cómo las había de llamar. Pero noten ustedes, ¿sí?, que cuando Adán está poniendo nombre, lo que está haciendo entonces es identificar en ellos características por las cuales pueda nombrarlos. Pero sucede una cosa curiosa, que cuando Adán le pone nombre a todas estas bestias, a todos estos animales, aves del cielo, a todo el ganado del campo, dice la parte final del verso 2:20, mas para Adán no halló ayuda idónea para él. No encontró ayuda idónea.
¿Qué significa idóneo en ese contexto? Porque no puede ser ayuda ideal, porque cuando hablamos nosotros de una idealización, nos vamos al campo de las ideas como algo que fuera lo perfecto, lo adecuado, lo que yo busco. No, allí, curiosamente, la palabra idóneo es la palabra neged, en hebreo, neged, que significa lo correspondiente, lo opuesto o lo complementario, diríamos nosotros. Entonces, si ustedes se fijan, nuestras manos son opuestas, de tal manera que cuando yo la pongo una frente a la otra, quedan, ¿sí?, los espacios correspondientes uno con otro y se acoplan perfectamente. Lo que está diciendo entonces en Génesis capítulo 2, verso 20, es que Adán no pudo encontrar en los seres existentes nadie con quien él se sintiera profundamente complementado. Recuerden ustedes que el ser humano no había sido, hasta este momento, no había sido separado varón y hembra. Estaba en un solo cuerpo. No me pidan que se los explique cómo era, porque el Señor rompió el molde y nadie lo entendemos hasta que lleguemos a su presencia y le preguntemos, ¿sí? Pero varón y hembra estaban en un solo ser. No dice que tenía dos cabezas, no, simplemente dice que ahí, en ese mismo ser, estaba varón y hembra. Cuando el ser humano está buscando entonces ayuda idónea, no la encuentra en ningún lado. Y al no encontrarla, al poner sus ojos en las cosas naturales, olvidó una cuestión fundamental. Que el único ser en todo lo existente que tenía las mismas características, la misma esencia, la misma naturaleza que el ser humano, era Dios, o si lo quieren poner al revés, el único ser que tenía la naturaleza de Dios era el ser humano. Y no me estoy aventurando a decirlo, simplemente me regreso otra vez a Génesis 1:26, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando el ser humano entonces está buscando a alguien que sea de su naturaleza, alguien que se parezca a él, se compara con los animales. Y dice, no hay nadie. O sea, ninguno tiene la misma identidad, ninguno se parece a mí. Pero no se comparó con Dios. ¿Por qué es fundamental entender esto? Porque cuando nosotros vemos este asunto de ayuda idónea, nosotros necesitaríamos entender un término que el Señor Jesús nos va a decir. Ahora, yo sé que hay una doctrina por allí muy popular, y esa doctrina popular se encuentra entre las denominaciones que tienen un perfil más enfocado al empoderamiento del varón y que dicen que la mujer es la ayuda idónea y la convierten entonces en un satélite del hombre. Y la parte más triste de esto es que le quitan el lugar a quien Dios quería que fuera el ayudador. Quienes son de casa me han escuchado años decir esto, ténganme paciencia, ahorita salgo del vericueto siempre, pero para los que nunca lo han escuchado, quisiera pedirles que me acompañaran, por favor, a Juan capítulo 14, en el verso 16, y comparto mi pantalla. Y dice el Señor Jesús, bueno, desde el verso 15, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre.
El verso 26 va a decir el Señor Jesús, más el Consolador, y luego nos dice, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? En un capítulo más, Juan 15, 26, nos va a decir entonces, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Y Juan 16, verso 7 nos va a decir, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Ahora, ¿por qué son importantes estos versículos? Porque si nosotros lo viéramos, ¿sí? En el griego, el término en griego, en el Strong, que es un compendio de todos los términos que se utilizan en la versión de la Biblia en griego, las versiones originales en griego, la palabra que se va a utilizar está indexada con el número 3875, se los muestro acá abajo, y es la palabra, se dice parácletos, seguramente ustedes han escuchado hablar de eso. La palabra parácletos, que aquí la traducen como intercesor, consolador, abogado, ¿sí? Esta palabra en griego para significa junto a, y kletos es el que se pone junto a para ayudar, para servir, para apoyar. ¿Qué es la cuestión de fondo, filológicamente hablando, cuando estamos diciendo nosotros que el Señor enviará un ayudador? Y entonces en Génesis capítulo, ¿sí? En Génesis capítulo 2, cuando está diciendo, ¿sí?, que él no encontró ayuda idónea, la ayuda idónea, el único ser que existe sobre todo el universo, en medio de todo el universo, de todo lo existente, conocido y desconocido, es el Espíritu Santo. Él es el único que puede darnos, ¿sí?, un día más de vida. Él es el único que puede levantar nuestro cuerpo de la enfermedad. Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Él es el único que puede traer gozo, alegría a nuestro corazón. Hemos puesto una carga horrible a nuestras esposas, queriendo que nuestras esposas cumplan con la función del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que además, recuerden ustedes que el punto central de lo que estamos tratando de explicar esta noche es que tú te vas a convertir en aquello a lo que tú observas. Te vas a convertir en aquello a lo que tú pones delante, a lo que tú rindes tu corazón. Y esa es la base, esa es la clave de la transformación humana. Porque seremos transformados en aquello que ponemos delante, aquello que rendimos nuestro corazón. Y cuando al Paráclito lo hacemos a un lado para poner entonces como ayuda idónea a un ser humano, terminamos entonces frustrados y terminamos convirtiéndonos en aquello que tenemos delante. Y la esposa termina tan amargada como el marido y el marido tan amargado como la esposa, porque ambos son incapaces de poder ser fuente de vida para el otro. ¿Dónde está la clave de la restauración? En lo que tú pones delante. Lo vuelvo a decir, ¿dónde está la clave para la restauración o para la destrucción? Pues en lo que tú pones delante. Esto es tan delicado, esto es tan especial, que cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 32, ¿sí?, allá por el verso 24,
Noten ustedes, y bueno, les muestro rápidamente cómo se llama el capítulo en la versión de la Biblia que yo manejo por aquí en electrónico, de la Reina Valera. Ya lo vieron ustedes, el becerro de oro. Y en el verso 24, no los vaya a marear, ¿sí? Les pregunta Moisés, ¿cómo es que está eso? Sí, y dice Aarón, ¿sí? Me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, quien tiene oro, tráiganmelo, sí, apártenlo. Y me lo dieron. Y yo lo eché al fuego. ¿Y qué crees? Salió un becerro. Y entonces, ellos empezaron a adorar. Ok, como tú te transformas en lo que adoras, ellos terminaron como bueyes, estúpidamente como bueyes al matadero. Tú te vas a transformar en lo que pones delante. Y esa es una verdad espiritual tan fuerte y tan importante que hasta los sociólogos te lo van a decir de esa manera. Bueno, yo sé que ustedes ven cómo que los sociólogos lo van a decir de esa manera. Pues si ustedes me permiten, la sociología nos enseña que la identidad se va a formar en dimensiones de relación humana. La primera es la identidad personal. ¿Quién eres tú como persona? Cada persona toma ejemplos de otros y va desarrollando entonces su identidad a la imagen, a la semejanza de lo que se pone delante. Por eso es tan delicada la función que tenemos los padres. Porque los hijos, no sé si por virtud o por desgracia, se van a parecer a sus padres. Y todos los errores o las virtudes, ojalá que sí, se van a potencializar en los hijos. Van a aprender a hablar la lengua materna, así se dice. ¿Por qué? Porque la mamá desde chiquillo le está hablando entonces en el idioma que ella maneja y el hijo va a aprender el idioma de la madre. Pero no solamente el idioma. Va a aprender a nombrar las cosas como la madre las nombra. Y eso ya no es un asunto solamente lingüístico. Ahora es un asunto ideológico. Si a la mamá no le gustan las choras, va a decir fuchi chora, chora sucia, chora fea, chora lo que sea. Y el chiquillo va a crecer viendo a esos animalitos como si fueran una desgracia, cuando simplemente es que la madre está proyectando su aversión en el hijo y ahora el hijo tiene tanta aversión a las cosas como la madre misma. Noten ustedes que te transformas en lo que está delante. Le tienes un afecto a tu mamá, le tienes un afecto al papá y terminas hablando como ellos, haciendo lo que ellos hacen, tomando el aspecto en tu personalidad de lo que el otro es. Y entonces en relaciones somos transformados. En relaciones somos transformados a la imagen de aquel con quien nos relacionamos. En Génesis 1:27 decíamos que Dios los crió a imagen de Dios. Si Dios está delante, ellos están siendo creados, transformados, están desarrollando idem, lo mismo que el que está delante, y tienen la identidad de Dios. Cuando nosotros pensamos entonces cómo esto nos afecta, dirá 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. ¿Sí? Y voy para allá. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. ¿Qué es lo que está diciendo? Revisa. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Revisa.
¿Qué es lo que has aprendido y cuál es el modelo que tú estás siguiendo? Y gran parte del problema de la restauración en el cuerpo de Cristo es que nunca tomamos esto de 2 Corintios 13:5 y no nos evaluamos. No estoy diciendo que tu papá fue bueno, sea malo, no es un juicio moral. Lo que estoy diciendo es que si tú no tuviste a Jesús como modelo para tu comportamiento, y yo no lo tuve, entonces tus actitudes no están reflejando a Jesús, sino que están reflejando el contexto donde tú creciste. Y tu personalidad, ¿sí?, se fue formando en ello. Tu identidad como persona, entonces, va a reflejar como si fuera algo condensado, una película, ¿sí?, como un historial de todos aquellos que estuvieron delante de ti. Ahí están esas majaderías que de repente no sabes de dónde salieron. Pues si le pones un poco de historia al asunto, te vas a acordar del tío que las dijo, o te vas a acordar del compañerito que las dijo. Alguien hizo berrinche y viste que el chiquillo que hizo berrinche le dieron lo que quería y entonces tú empezaste a hacer berrinche para que te lo dieran a ti. O alguien tenía miedo de ciertas cosas y ahora tú tienes miedo. Adoptaste, tomaste, te apropiaste de las actitudes de otros para construirte a ti mismo. Un segundo elemento es la identidad cultural. Y cuando hablamos de identidad cultural, estamos hablando de cómo en el entorno donde tú naciste, culturalmente, tomaste ciertas ideas, ciertas formas de ser. Tristemente, se nos olvida que en Cristo no tenemos ya una patria terrenal y seguimos comportándonos como mexicanos o como argentinos o como chilenos o como lo que sea, pero desgraciadamente con los vicios culturales. Y entonces una nación como la nuestra, que según Transparencia Internacional estamos alrededor del lugar 120 y tantos, de 170 países, nosotros estamos en el 120 y tantos en corrupción. El 70% de los procesos que se llevan en México están profundamente corruptos. Y entonces nosotros crecimos en una cultura de la corrupción. Y cuando tratamos de vivir el cristianismo sin limpiarnos la mente corrupta, la palabra se contamina en nosotros. Por eso es tan importante que, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros, todos ustedes, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. ¿Los mexicanos somos machistas? Pues seguramente algo hay de eso, ¿verdad? ¿Hay machismo en los cielos? No, en los cielos no. ¿Los judíos eran machistas? Sí, pero esa no era la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos, es que la cultura del pueblo de Dios, como si esa fuera la cultura de los cielos, miren, el pueblo de Israel fue desechado porque su cultura no correspondía a la cultura del reino. Y entonces tenemos que evaluarnos y decir, ¿a quién tomé como ejemplo? ¿Qué cosas aprendí? ¿Que fueron familiares o fueron culturales? Hay una tercera identidad, que es la identidad de género, y que actualmente está en una situación de crisis. La Biblia nos presenta una visión binaria, esto es, o hay varón o hay mujer. Y no tengo nada en contra de los homosexuales, yo no, pero la palabra nos enseña que hay varón y mujer delante de Dios. No hay un género fluido, no hay un género, etcétera, etcétera. Y aunque hay teólogos que argumentan, sí, que la dignidad y el amor es hacia todas las personas, independientemente de su identidad de género, digo, sí, sí es verdad, pero también es verdad, y hay que argumentarlo, que la palabra es clara
en cuanto a la expectativa de Dios para el ser humano. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoría, ¿sí? Y 27 va a decir, y a imagen de Dios los hizo, varón y hembra. Y no dice varón, hembra, LGTB, ABCD, FGH, IJK, LMN, no. Dice varón y hembra. Y si tenemos duda, Dios dice, bueno, no me crees en mis palabras, pues entonces saca una muestra del ADN, que es donde se verifica que lo que estoy diciendo es verdad, y lo que te vas a encontrar es únicamente dos gametos, masculino y femenino. Hay una identidad sexual, y la identidad sexual entonces implica que tenemos roles, y no son roles deterministas por la sociedad, son roles biológicos. Yo admiro, respeto, valoro la figura femenina, mi madre, mi esposa, mis hijas, sí, pero lo cierto es que jamás voy a poder parir. Eso me tiene que quedar muy claro. Y podría mutilar mi cuerpo y fingir que tengo un órgano distinto, pero mi órgano sería estéril, porque no fui hecho para asumir un rol de maternidad. Y ya no es un asunto de preferencia sexual, es un asunto de funcionalidad de género. Y esa identidad es importante que la desarrollemos. Y entonces, ¿cómo la desarrollas? Pues estás chiquillo y ves a tu papá y te das cuenta que tiene un genital, y si eres hombre, dices, somos iguales, entonces si él es hombre, yo soy hombre, y si él tiene bigote, aunque yo estoy chiquito, cuando sea grande voy a tener bigote. ¿Por qué? Porque estoy viendo y diciendo es lo mismo o es diferente. Y se va creando la identidad, entonces, en el ser humano. Todo esto es sociológico. Hay una identidad socioeconómica. ¿Qué implica socioeconómica? Que hay gente que se siente rica y hay gente que se siente pobre. ¿Sí? Hay gente que se siente privilegiada y hay gente que se siente desfavorecida. Sin embargo, la palabra de Dios nos va a enseñar que tenemos que ser generosos con el que no tiene. Mateo 25, del 31 al 46, ustedes recuerdan seguramente este pasaje donde el Señor Jesús nos va a estar enseñando en el juicio final de las cabritas, de las cabras y de las ovejas. Y cuando Él le dice a unos, apártense, ¿sí? Y ellos van a decir, Señor, pues ¿cuándo hicimos esto? Y Él va a decir, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, ¿sí? Estaba forastero y no me sustentaron, estuve sediento y no me ayudaron, ¿sí? Y ellos van a decir, Señor, pero nunca te vimos. Y Él dice, por cuanto no lo hicieron con uno de estos pequeños. Y entonces el asunto es que con estar viendo lo que nos rodea y poniendo nuestros ojos en lo natural, vamos generando identidades. La última identidad de 6 que estoy mencionando es una identidad generacional. Y la identidad generacional es que la gente que nacimos en cierto tiempo, bajo ciertas circunstancias, pensamos más o menos de una forma similar. Y entonces viene una nueva generación con formas distintas, y entonces los millennials, los centennials, los decenials, los unicenias, y ahí ya le están cortando hasta que va a quedarse los seguncennias, ¿sí? De cada segundo, ¿sí? Y cada uno va a ser diferente. Y entonces te dicen, no, es que eso ya no se usa. Y yo digo, son las sendas antiguas. No es un asunto de moda generacional. La identidad de cada uno de nosotros necesita tener rasgos de eternidad. ¿Por qué es tan importante entonces este asunto de la identidad? Porque lo que hacemos depende del concepto que tenemos, de la visión que tenemos, de la revelación que tenemos, de la convicción que tenemos de quiénes somos.
tú vas a hacer depende de quién crees que eres. Noten ustedes que el gran problema del pecado en el cuerpo de Cristo es que siempre se está tratando de atender al pecado como algo que debes de dejar de hacer, en lugar de enfocarte en cambiar la visión de quién eres. Una persona, por ejemplo, que es alcohólico, y va al grupo de Alcohólicos Anónimos, y con todo respeto y con toda mi admiración y reconocimiento al esfuerzo que hacen, pero lo están haciendo en el enfoque equivocado. Porque la persona tiene 50 años allí yendo cada semana, 2, 3 veces por semana, ¿sí? Y cada vez que se levanta dice, yo soy fulano y soy alcohólico. Y nunca puede dejar de ser alcohólico. Cuando debe decir, yo soy fulano, ¿sí? Hace años tomaba, pero ya tengo 50 años que no tomo, o sea, ya no soy un tomador. Era. Y ese asunto se ve tan claramente referido en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que la gente dice es que yo soy un pecador. No, tú no eres un pecador. Eres un hijo de Dios. Baquetón si quieres, pero eres un hijo de Dios. Que en lugar de estar haciendo lo correcto, pues te echas una cana al aire o la peluca completa. Sí, pero eres un hijo de Dios. Y tenemos que cambiar entonces el concepto de quiénes somos. Y eso es fundamental. Porque el concepto que tenemos de nosotros mismos va a influir significativamente en nuestras acciones y en nuestros comportamientos. Nuestra percepción de nuestra identidad, nuestras creencias sobre nuestras capacidades, valores y propósitos en la vida van a tener un impacto directo en nuestras decisiones, en nuestras acciones diarias. Si nos vemos a nosotros mismos como personas competentes y capaces, es más probable que nos desafiemos y busquemos oportunidades para crecer y para lograr nuestras metas. Pero por otro lado, si nos percibimos como personas limitadas, incapaces, es probable que siempre estemos poniéndonos barreras y siempre nos estemos conformando con menos de lo que podríamos lograr. Una vez con una persona, amiga mía, sí, que era gimnasta, yo le preguntaba, pero ¿cómo le hacía para poder echarse las maromas y todo eso? Y ella decía, pues es que lo primero que tienes que hacer es creer que lo puedes hacer. Porque en el momento en que tú pienses que no lo puedes hacer, te va a dar miedo, vas a brincar y no lo vas a poder hacer, te vas a caer, te vas a lastimar. Y entonces el asunto identitario es la base de lo que tú haces. Y hay gente que no puede dejar de hacer cosas equivocadas porque piensa que no va a poder dejar de hacer cosas equivocadas. Siempre está con la limitación de lo que cree. Y la fe le está funcionando al revés. En la Biblia vamos a encontrar ejemplos de cómo el concepto de identidad influyó en las acciones de personas. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés inicialmente dudó de sus habilidades. ¿Se acuerdan ustedes que él era tartamudo? ¿Sí? Y se veía a sí mismo como alguien incapaz de poder llevar a cabo esa tarea. Éxodo 3:11. Y va a estar diciendo, Señor, yo no puedo. Le está diciendo, te equivocaste. Llama a mi hermano, llama a alguien más. Yo no puedo, ¿sí? Pero cuando Dios le recordó su identidad, cuando Dios lo equipó, Moisés se convirtió en un líder valiente, en alguien poderoso espiritualmente que guió al pueblo a la libertad. La misma persona que con una identidad destruida no podía hacer nada y de una forma increíble, Dios rescata a la persona haciéndole ver que no es pequeño, ¿sí? Vamos a encontrarlo con Gedeón, que empieza a decir que es de la familia de Benjamín y es el más pequeño. Y Dios le dice, no, tú vas a hacer. O cuando a Jeremías hasta lo regaña, ¿sí? Porque Jeremías dice, es que soy niño. Y le dice Dios, no diga soy niño. Usted va a hacer lo que yo le estoy diciendo, usted lo va a poder hacer.
Y yo le voy a dar poder para arrancar, para destruir, para derribar, ¿sí? Pero también te voy a dar poder para edificar, para levantar. El asunto de la identidad es fundamental, ¿sí? Cuando una persona entonces desarrolla su identidad, tenemos que hacerlo, ¿sí? Porque restaurar la identidad es restaurar nuestra posición en el huerto de Edén. La Biblia comenzó en el huerto de Edén. Génesis capítulo 2, ya estamos ahí en el huerto de Edén. Y en Génesis capítulo 3, del 1 al 7, el ser humano echa a perder lo que Dios había hecho. ¿Dónde tenemos que empezar el cristianismo con quien no lo ha conocido? Tenemos que ir al huerto de Edén, una vez más. Y en el huerto de Edén restaurar el hecho de que el hombre fue formado, fue creado para vivir en relación con Dios. Yo creo que perdemos mucho tiempo enfocándonos en decirle a la gente lo que no puede hacer. Debemos de enfocarnos primeramente en decirle quién es. Eres hijo. No eres huérfano. Eres hijo. Y por esa relación de hijo, tú puedes estar unido con Dios. Noten ustedes, qué tan importante es la identidad que lo que Satanás quería lograr para hacer que el hombre pecara era que rompiera su identidad. Cuando el ser humano pecó en Génesis 3, su identidad quedó separada. Como la identidad se forma en comunión, al perder la comunión, perdió la identidad. Y el pecado entonces separó a la humanidad de esa comunión íntima y cercana con Dios. Antes del pecado, Adán y Eva caminaban en una relación directa, sin barreras con el Creador. Sin embargo, después del pecado, se escondieron de Dios, se pusieron hojas, tuvieron miedo, experimentaron una separación espiritual, ¿sí? Y esta separación afectó su sentido de identidad. Como hijos amados, ahora ya no eran hijos, ahora eran huérfanos. Como cercanos a Dios, ahora ya no eran cercanos, eran distantes. Como amigos de Dios, ya no eran amigos, ahora eran enemigos. Ya no eran colaboradores, ahora eran competencia de Dios, estorbo. Y estaban tratando de hacer una torre tan alta, la torre de Babel, para demostrar que ellos podían ser más que Dios. Cuando se pierde la identidad, entonces damos cauce a una naturaleza pecaminosa. Porque cuando perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, entonces nos comenzamos a comportar biológicamente, animalmente, bestialmente. Esta separación que llamamos el pecado introduce en el ser humano una tendencia hacia la competencia natural. Y eso significa entonces que el fuerte se trague al débil, que el más capaz se aproveche del incapaz. Significa que al no tener ya una dependencia de Dios y un cuidado de Dios, yo sé que Dios puede cuidar de mí. Entonces, al sentirme huérfano, pues ahora caigo en el egoísmo, porque estoy buscando acumular, porque no sé si Dios me va a ayudar. Ya no veo a Dios como alguien que se interesa en mí por amor, lo veo como enemigo, ya entonces comienza una rebeldía contra Dios. Y esta naturaleza pecaminosa va a distorsionar y corromper la verdadera identidad y la imagen de Dios en el ser humano, ¿sí? En Romanos capítulo 5, en el verso 12, lo que vamos a tener es el apóstol Pablo diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así
la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa decir pecado? Significa crecer distanciados de Dios. Y distanciado de Dios significa que no voy a tener la oportunidad de desarrollar la identidad espiritual correcta, que me permita entonces poder fluir espiritualmente ante las circunstancias de lo cotidiano. Cuando se perdió entonces esta relación cercana, se perdió la gloria original. ¿Qué es la gloria original? La capacidad de poder mostrar, de manifestar la presencia de Dios, de poder mostrar la autoridad de Dios, de poder mostrar el poder de Dios, el conocimiento de Dios. La gloria es la plenitud de Dios en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero si yo no puedo tener una comunión con Cristo, si mi identidad está rota, entonces en lugar de vivir en comunión y de reflejar su gloria, lo que termina uno es experimentando la vergüenza, la pérdida, ¿sí?, de mi condición original. Todo esto que estoy diciendo es fundamental que lo entendamos en la primera clase, porque precisamente el curso de claves que hemos comentado, que vamos a estar revisando como fundamentos de restauración para el desarrollo espiritual, ¿sí?, para el crecimiento espiritual, implica esto. Tenemos que partir de entender que la identidad se forma en mi relación con Dios. Si yo no tengo una relación con Dios, por más que yo me sepa versículos, por más que yo esté lleno de información, no voy a poder tener una transformación interior. Porque el conocimiento no transforma a nadie, es la relación la que lo transforma. Porque la identidad se forma en las relaciones. Y entonces, si yo no tengo a Cristo como mi ejemplo, voy a tener a mi sociedad alrededor como ejemplo. Voy a tener entonces personas separadas de Jesús como ejemplo. Y esta va a ser una identidad basada en el pecado. Y la influencia del pecado ha llevado a que los seres humanos identifiquen su valor, su valía como seres humanos, su identidad en cosas falsas y temporales. Cosas que tienen que ver con logros humanos. Logros como cuánto sé, cuántos estudios tengo, cuántos títulos tengo, cuánto dinero he acumulado, cuánto poder he acumulado, cuánta aprobación de los demás tengo, cuántos likes en el Facebook o cuántos corazoncitos en el Instagram, cuántos seguidores. Pero todos esos logros, lo único que están hablando es de una identidad hueca. Una identidad basada en la búsqueda del reconocimiento y de la aceptación de otros. En lugar de encontrar la identidad en la relación con Dios como hijos amados y redimidos, muchos se pierden en una búsqueda de satisfacción, de aceptación en las cosas naturales. Uno dice, es que yo sé tantas cosas. Mire, es cierto, yo tengo 2 doctorados. Sí, pero con un solo golpe en la nuca se van los 2 doctorados, ¿eh? Si quedo atarantado, pues ¿de qué me va a servir el papel? Lo atarantado ya no va a dar cuenta de nada más. Usted puede tener algo de dinero en el banco, sí, pero deje que el gobierno de su país haga de las suyas y lo que de la noche a la mañana, si usted pensaba que era mucho, se va a volver nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el anhelo más profundo entonces de parte de Dios? Romanos capítulo 8, versos 19 al 21, nos va a hablar una vez más acerca de las cosas que Dios quiere, ¿sí? Lo voy a empezar a ver desde el verso 18, si me permiten entonces. Y dice el apóstol Pablo en Romanos, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera que ha de manifestarse. Ojo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto que estoy subrayando en amarillo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, es consecuencia de una transformación identitaria. ¿Cómo lo digo? Bueno, porque la frase final implica que hay un ser humano aquí que ha cambiado su concepción de su estar en el mundo, porque ya no es una persona cualquiera. Ahora se ve a sí mismo como un hijo de Dios. Y es un hijo de Dios que no solamente se concibe como hijo, sino que además entiende quién es su padre. Entiende la dimensión de la gracia de su padre, de tal forma que entiende que ya no está regido por una ley de la imposición a fuerza, ya no está regido por una opresión violenta, ya no está regido por una expectativa inalcanzable, sino que está transformado por una relación de amor que lo fortalece, una relación de amor que lo valida, una relación de amor que hace que tenga claridad en que su futuro, su destino, está en manos de Dios. Jeremías 29:11 va a decir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, pensamientos de paz para darles el fin que ustedes esperan. Entonces, una identidad que se basa en esa relación es una identidad que trae descanso. Y esa relación que trae descanso nos va a ayudar entonces a transformar lo que somos, a transformar lo que tenemos. ¿Qué implicaciones tiene entonces hablar de restauración? Porque cuando nosotros decíamos restaurar, a lo que nos estamos refiriendo es volver a la condición original. Restaurar no quiere decir solamente que yo regrese al momento en que cuando era niño todavía no era alcohólico, no era drogadicto, no era... No. No regresarte al punto de tu niñez donde también había miserias. Es regresarte al punto de la historia de la humanidad, donde en Génesis 1:26 Dios está cara a cara contigo, diciendo, en esta relación te voy a transformar a mi imagen, para que seas como yo soy, a mi semejanza, para que hagas como yo hago, al señorío, para que manifiestes la autoridad que yo deposito en ti. Para que estés en un nivel y en una condición que está sobre la condición natural. Eso significa sobrenatural. Y entonces dice uno, entonces no vamos a ser seres humanos. No, seremos ahora sí verdaderos seres humanos en la condición que Dios quiso que fuéramos. Esto es, seres humanos con la capacidad de mostrar, de manifestar la plenitud de Dios. ¿Dónde es el paso? Restaurar la identidad. La muerte de Cristo es la puerta de entrada a la restauración de tu identidad. La cruz de Cristo no es el final. La cruz de Cristo es el inicio de este caminar. Pero si tú has pasado por la cruz de Cristo y tu identidad sigue siendo la misma de la miserable criatura, entonces no entendiste la muerte de Cristo.
por eso no está funcionando. Para que se active el poder de Dios en tu vida, es necesario restaurar tu identidad espiritual. Esto es lo que estaremos entonces haciendo. Esto es a lo que estaremos abonando en este curso que estaremos viendo todos estos jueves con el favor de ustedes. Yo quisiera entonces con esto dejar esta base, ¿sí? Con esta idea, ¿sí? El primer punto para restauración es entender que el ser humano se construye en relaciones y que la relación más importante es con el Paracleto, que es con el Espíritu Santo. Que esta relación cara a cara, como en un espejo, donde lo veo a él y en él me reflejo yo, esta relación profunda de 2 Corintios 3:18, con cara descubierta, en desnudez de corazón, viendo como en un espejo la gloria del Señor, viéndolo en toda la plenitud de su majestad, de su deidad. Entonces yo soy transformado de gloria en gloria por el poder mismo de esa relación y me voy convirtiendo en la imagen de Él y voy manifestando en semejanza de Él la capacidad del Hijo de Dios como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario de estas cosas que hemos dicho? Si fueran tan amables de expresarlo levantando la mano. Entonces, primeramente desde Guadalajara, si fuera tan amable, por acá tenemos, sí, a la querida Buenas pastora. noches, pastor. Buenas noches. Esto me recuerda mucho a la cosmovisión, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de la Biblia, cómo nosotros terminamos siendo lo que nos rodea y la intención de serlo a través de la cosmovisión bíblica es volver a las sendas antiguas, precisamente. Excelentemente bien dicho. Gracias, pastora. Emanuel, te escuchamos. Sí, quiero compartir unas ideas que pueden ser útiles. Me viene a la mente que algo que suena muy sencillo, pero que es muy trascendental para la humanidad, de hecho, que resulta que el concepto del yo surge en el humano, creo que a los 3 años, y que curiosamente, no sé si tenga que ver que a partir de esa edad tenemos la memoria a largo plazo. Porque en un niño anterior a los 3 años no existe el tú, o sea, desde los 3 años para adelante existe el yo y el concepto del tú. Y en base a esto, creo que debe llegar un momento en una profunda identidad espiritual, ¿no? De decir, ¿qué soy realmente en el espíritu, ¿no? Que a algunos nos cuesta entender el decir en toda su magnitud, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Y en base a esto, ahorita recordé una frase famosa de René Descartes que decía, pienso, luego existo. Y en base a todo lo que ahorita enseñaste, creo que pudiéramos decir, primero reconozco profundamente mi identidad espiritual y luego me relaciono con Dios, ¿no? El asunto está de que la identidad se genera en relación. Sí. Yo no puedo reconocer independientemente de la relación que soy ser humano si no tuviera un ser humano con quien compararme. Entonces, es a través de la relación con seres humanos que puedo percibir al otro y me percibo a mí mismo. Yo sé que cuando menciono a Martin Buber, algunos que no lo han leído, y digo que Martin Buber es un filósofo judío, la gente se espanta porque es un filósofo. Pero es muy curioso porque cuando la gente dice
que lo que nosotros tenemos no es una religión, sino una relación con Dios, lo que están haciendo es citar a Martin Buber. Él es quien a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nos va a hacer ese análisis de las relaciones. Y entonces es a Martin Buber a quien le debemos la comprensión de entender que la palabra yo es una palabra primigenia que está compuesta por un yo-tú en realidad. Porque ese yo depende de un tú. O sea, cuando yo soy hijo es porque hay alguien que es un padre y gracias a esa relación del otro como padre yo me identifico como hijo. Son palabras que no pueden ir separadas. Para decir esposo necesito una esposa. Si no hubiera esposa entonces o sería soltero, sería viudo, pero ya no sería esposo, ¿sí? Para ser padre yo necesito un hijo. Entonces son términos identitarios que se construyen en relación. Y por eso la fe solamente tiene sentido en relación. Es la fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero yo no puedo tener fe si no tengo a alguien en relación que cumple con su promesa. Yo no puedo tener fe si no tengo a alguien que es la certeza encarnada, la verdad encarnada, la justicia encarnada, porque entonces lo mío se convierte solamente en una elucubración mental. Por eso entonces la religiosidad se convierte en conocimiento sin sustento, porque la religiosidad es el conocimiento de algo sin la relación con aquello. No sé si estoy ya filosofando mucho para algunos, pero entonces, ¿cómo es que un niño, siendo tan pequeño, yo no lo pondría hasta los 3 años, Manuel, porque el niño ya desde antes identifica que hay cosas que son de él y no de otro. Ese yo que existe y que quiere el juguete o que quiere su bibi o que quiere las cosas que son de su beneficio, de su provecho. Y ese niño identifica quién es su mamá y quién no es su mamá. Y quiere a su mamá. Y está llorando porque lo abraza alguien más y se voltea y se contorsiona buscando que quien es su mamá lo arrope, lo proteja. Nosotros necesitamos regresar entonces a ese punto donde antes del lenguaje la relación, ojo, antes del lenguaje la relación, antes del conocimiento la relación, antes de cualquier cosa que nos identifica socialmente como seres humanos es la relación. Y es la relación la que nos genera entonces esas condiciones que vamos a llamar nosotros humanidad, pero que son secundarias. Entonces, en la iglesia debemos de poner en privilegio la relación. La relación es la que nos hará creyentes o la que nos hará medios fariseos o nos hará no sé qué cosas, ¿sí? La relación o la no relación. La relación es la base del milagro. Si no hay relación, entonces nada más son meros buenos deseos. Muy bien. Ok, gracias. Lo estaba entendiendo de manera unilateral. Ya vi que es bilateral y a veces de multilateral se puede decir. Sí. Ok. Sí, y entonces la relación surge en dos partes también, y eso es indiscutible, ¿sí? Significa que para que podamos creer en Dios necesita haber un Dios que exista, si no, otra vez se vuelve religiosidad, ¿sí? Y entonces ya es una relación, y la relación se da entre dos entes existentes, porque si no, nada más es elucubración otra vez. Entonces el cristianismo tiene una condición que lo vuelve muy difícil para otras religiones, y es, tienes que tener una relación personal con aquel que crees. Tú podrías creer en Huitzilopochtli y no tener una relación personal, ¿sí? O tú podrías creer en Zeus o en Thor o en quien sea, ¿sí? Y no tener una relación personal.
Pero en el cristianismo, la única forma en que el cristianismo se convierte en algo real es partir de la relación. Y esa relación va a determinar, insisto, porque ha sido el tema que he tratado de establecer en esta primera entrada, la base del cristianismo es la identidad como hijo. ¿Estamos bien? Entonces, y de ahí va a partir todo lo que vamos a hacer en claves, vamos a insistir en la identidad como hijo. Quienes ya han escuchado estos temas, les pido que tengan paciencia. Hay gente que los está escuchando por primera vez. Yo espero que todo esto que estoy diciendo sea suficientemente claro. Si no lo es, por favor, escríbanlo en el chat del grupo de WhatsApp para que entonces allí pueda aclarar dudas y pueda tener este espacio de retroalimentación. Les agradezco muchísimo. En Argentina ya estamos casi 2 de la mañana y entonces les agradezco muchísimo el favor de su atención. Fernando, te escuchamos. Sí. Yo solo quiero comentarles bueno, éramos 41, ahora somos 38, que para mí un cambio sustancial es la clase de hoy, que la recibí hace cerca de 1000 días, y desde entonces se sentaron las bases para una transformación verdadera, e invitarlos a que seamos 40 y que, así como alguna vez comentaban los 300 y esos 300 fueron capaces de hacer grandes cosas en la historia, que estos 40 que estamos aquí seamos capaces de permanecer. ¿Por qué? Porque hoy se le pusieron cimientos a esta clase y es fundamental lo de esta identidad. Desde entonces nació la palabra de la nueva pedagogía cristiana, y si muchos aspiran a ser verdaderos hijos de Dios, a tener unos verdaderos cimientos, esta es una manera en que se puede lograr. Y yo doy testimonio en muchas ocasiones de que mi vida ha cambiado significativamente por esa relación que he logrado crear en este tiempo, en esta familia. Y sí es invitarlos, porque yo los vi muy animados y vi inscribiéndose a más de 60, se presentan 40, pero ojalá y si esta permanencia se dé, porque nuestra clase era de 1 hora y regularmente era de 5 horas, ¿sí? O sea, Sí. es algo increíble y maravilloso, porque da para muchas cosas si realmente tenemos ganas, si realmente tenemos un corazón quebrantado, si realmente estamos dispuestos a hacer lo que decimos que queremos ser y ser testimonio y hacer, porque decir es muy fácil, hacer es lo que... Somos llamados, pero pocos son los. Muchas gracias, exacto. Muchas gracias. Nada más era ese comentario de permanencia. Amén. Pues esperamos que sea, dice Filipenses 2:13, que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Y entonces que Dios nos permita poder estar y permanecer para beneficio de cada uno de nosotros. Les bendigo con todo mi corazón. Gracias por estar. En este momento voy a poner a grabar esto y en cuanto esté listo, se los espero pasar para que le puedan dar entonces una segunda vuelta, que lo escuchen, que lo mediten. Preguntas, por favor, ¿sí? Pónganlas en el chat, va a ser muy importante para mí. Les ruego que no pongan el gatito de los lunes y nada más, ¿sí? O sea, no es un espacio de anuncios, no es un espacio de puesta de acuerdos, es un espacio meramente académico, donde pongan, por favor, sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias, todo lo que tenga que ver con el curso y únicamente con el curso. Amén. Y eso nos va a ayudar y nos va a dar crecimiento a todos. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias. Bendiciones.